Bueno, seguimos hablando de todos estos temas, estamos hablando de ciclismo, pero eso no solamente pasaba, digamos, en Corala, las grandes cadenas igual también tuvieron que pasar por la misma situación. Pues es que, El por otro ejemplo, tema es... es que, por ejemplo, en el libro Sí. hay una referencia a eso, Sí. porque la primera Vuelta a Colombia en el 51 fue transmitida por la emisora Nueva Granada, Sí. que es la emisora matriz de RCN Radio. RCN. Digamos que RCN empezó a transmitir el ciclismo desde la primera Vuelta a Colombia. Primera Y vuelta, obviamente claro. en esas condiciones tan difíciles, Carlos Arturo Rueda decía que tenía que colgarse en un palo de teléfono En un para poste, robarse sí. la señal. Sí. Y obviamente mientras hacía todo eso, pues los ciclistas se perdían. Don Efraín Forero dice en su libro que no sabía cómo, por ejemplo, cuando yo le decía, mire, don Efraín, el Tiempo de esa época hizo esta crónica, me decía, eso es mentira. Esos no estaban ahí, ¿cómo iban a estar ahí? Si a veces llegaban primero los ciclistas y el periodista llegaba a Honda, por ejemplo, en la primera etapa de la Vuelta en el 51, cuando ya los ciclistas incluso ya estaban en los hoteles Ya habían almorzando, ¿sí? Y que obviamente por las dificultades llegaban tarde. Entonces, pasaba un poco lo que dijo Alberto Salcedo Ramos sobre lo que eran las transmisiones deportivas en una época, decía, eran puro acto de fe. A uno le contaban y uno creía, pero no sabía si realmente le estaban diciendo la verdad. Y un poco pasaba con el ciclismo, claro. Pero bueno, entonces también lo otro es que, digamos, van 3 pedalistas adelante y más o menos uno ya tiene idea de cuál puede ser el que va a ganar y lo puede dar por ganador sin ver la llegada. Pues obviamente se necesita tener experiencia, digamos. Tiene que tener la Sí, experiencia. claro. Sí. Pero, digamos, por ejemplo, uno que conocía el entorno. ¿Usted recuerda nombres, por ejemplo, de esa época? De ciclistas de los locales. Estaban, por ejemplo, el Torito Camargo, Toro Camargo. que corría las clásicas regionales. El hijo de Serafín, Jair Bernal. Jair Bernal. Había un muchacho de apellido Sarmiento que le decían... El Pocho Sarmiento. Pocholo. El Pocholo, pero, por ejemplo, alguien lo bautizó una vez la abejita Sarmiento porque en plena carrera lo picó una abeja y llegó con el ojo colombino, que era muchacho de Cómbita también. Es de Cómbita. Había un muchacho Ibáñez también de Cómbita. Se llama el Barón Gallero. El Barón Gallero, que Que era es de la vereda Barón Gallero. de Tuma. Barón Gallero y por eso... Por ejemplo, entonces, ¿qué ocurre? Si me preguntan ahora por muchachos, yo no sé, pero esos eran los referentes que yo conocía. Como yo los conocía, yo podía dar fe de eso. Pero ¿qué quiero decir Sí. digamos, haciendo esta referencia? Que de todas maneras uno necesita saber. O sea, es indispensable en todo lo que uno haga en el ejercicio del periodismo saber. Y hay mucha gente que no sabe, o sea, que se mete a hacer transmisiones, es como transmitir toros, por ejemplo. O sea, se necesita una especificidad y un conocimiento de el eso. lenguaje, un lenguaje lenguaje. Sí. Como lo hacía Caballero cuando transmitía las cosas del Papa. O sea, los periodistas de ahora dicen el sombrerito rojo del Papa. ¿Cómo se llama? El sombrerito rojo del Papa, ¿sí? Sí, pero se necesita hacer, para cada cosa que uno haga, saber. Investigar. Y por eso dice usted, uno podía ver 3 ciclistas y adivinar quién podría ser el ganador, pero si uno tiene conocimiento, y si no, pues es muy complicado saber. Porque mire, por ejemplo, le escuché, Rubén Darío Arcilia contó una anécdota tal vez hace un tiempo, estaba en Guatemala y la exclusividad, como aquí pasaba entre RCN y Caracol, entonces tenía la exclusividad una cadena y no podía entrar al estadio donde iba a terminar La etapa. la etapa y creo que la Debe ser carrera. Emisoras Unidas, que era la que transmitía con el paisano. Con Emisoras Unidas que está Iguavita. Iguavita Puerto. Bueno, Marco Tulio. Marco Tulio, que Emisoras Unidas en Guatemala. En Guatemala, sí. Como tenía la exclusividad y él se quedó afuera, pues empezó a narrar desde fuera, porque es que el ciclista que iba escapado, iba solo, pues ese era el ganador. Ese era el ganador, y sí. lo dio ganador, y pues entonces eso se armó un problema porque pues ellos estaban haciendo la transmisión, no tenían los derechos, no estaban dentro del estadio. Y pues esa es una anécdota que bien vale la pena relacionarla con el conocimiento que hay realmente de lo que se está haciendo, ¿no? Pues sí, digamos que de todas maneras a veces uno puede tener conocimiento, pero todo puede ser distinto. Digamos, si ese personaje se cae en la entrada y él no se dio cuenta, que era lo que ocurría muchas veces con la gente que se digamos, ¿qué pasó? El regreso de una selección fue un episodio que ocurrió recientemente. Era previsible que esa delegación de patinaje llegara en la madrugada, pero hubo
un problema con el vuelo y no llegó. Sin embargo, el periodista había dejado una nota diciendo que esa madrugada llegó triunfante la delegación de patinaje que quedó campeona mundial en no sé dónde. Y eran mentiras porque no habían llegado. Sin embargo, nadie confrontó eso. O sea, en el ejercicio del periodismo uno puede tomarse licencias, uno puede hacer pregrabados, uno puede jugar a ser una especie de adivinador. Pero a veces, ahora, yo creo que más ahora, uno puede fallar. Porque ahora, por ejemplo, las redes sociales dejan al periodista mucho más expuesto, mucho más desnudo. Antes uno podía dejar, como decían, un refrito o tener ahí algo en la nevera y pasarlo pregrabado. Sí. Hermano, antes los periodistas, por ejemplo, la Procuraduría mandaba boletines y decía noticia para el viernes, noticia para el sábado, noticia para el domingo y noticia para el lunes festivo. Y la gente respetaba eso. Y obviamente, pues hermano, eran otros tiempos, otras maneras de acercarse. Ahora, hermano, eso no se puede, uno no puede esperar 3 días para que algo salga, porque a los 4 días ya esa noticia ha tenido un desarrollo increíble. O sea, los tiempos han cambiado. O de pronto se le adelantan publicando en Twitter, en Facebook, en cualquier red. Ya no puede haber concertaciones como antes de los periodistas, que, sí, hermano, guardemos esta noticia todos y la sacamos el martes todos. Y no se filtraba, y no había chance de que alguien se adelantara, porque no había otra manera. Pero ahora no, esas concertaciones, digamos, ya esas negociaciones entre periodistas para manejar información, no se pueden hacer. No se pueden hacer, y hay inmediatez, y la gente quiere tener una primicia. Pues obvio, todo es inmediato, todo es inmediato. Y obviamente, pues en todos los temas, incluido el ciclismo, que veníamos hablando de lo que le pasó a Régulo en la entrada de ese estadio. El tipo se hubiera podido caer, sí, y él hubiera podido decir que quedó campeón y no se hubiera dado cuenta. No hubiera pasado. Bueno, usted hace en RCN Radio, ha sido redactor de noticias, ha hecho muchos espacios. Le ha tocado, como usted dice, las horas más difíciles, digamos, en los horarios más complicados. Sí, pues yo llegué a trabajar como reportero en la noche, en la época en que no se hacía, en la época en que se hacía, por ejemplo, lo que ahora todos los noticieros de televisión hacen, que es salir y buscar noticias. Pero no solamente salíamos a buscar conductores borrachos y accidentes, sino salíamos a conseguir historias, digamos. No sé, los trabajos de la noche, las señoras que venden los tintos, los serenateros, historias. Una de las primeras historias, por ejemplo, que encontré fue una serenata que le dieron al expresidente Lleras Restrepo. Me dijeron, le están dando una serenata en su casa cerca a la 72, un poco abajo de la Séptima, que ahora es un museo. Y yo fui y fue una historia maravillosa. El señor bajó, se sentó, los antiguos adeptos de Lleras Restrepo le habían traído serenata. Le pregunté 3 cositas ahí y intenté jugar con los títulos de las canciones. Entonces, entre esas, le pregunté que si todavía se sentía el rey de la política, y él me dijo, no diga boberías. Y digamos, fue una cosa emotiva, digo yo. Era muchas de las historias que conseguíamos antes. Y después, ya no era reportero, ya pasé como director de Nocturna. Estuve después como editor de noticias en el día. Era editor de 2 de la tarde a 10 de la noche. Ahí estuve por varios tiempos. Después fui editor de noticias al fin de semana. Y hace 3 años estoy como director del programa al fin de semana. Digamos que estoy alejado de las noticias, pero digamos que en el estado de cosas en que nosotros nos desarrollamos nuestro trabajo, uno no se puede sustraer de la información. Digamos, yo llegué con un programa preparado una mañana y resulta que la noche del sábado se había registrado el terremoto en Ecuador, entonces tocó hacer la información del terremoto de Ecuador toda la mañana. Un deslizamiento de tierra en Antioquia, el desbordamiento de un río en Mocoa, en Putumayo. Digamos que yo personalmente me siento más cómodo ahora con mi trabajo. Se sufre menos, la noticia es muy dolorosa, es muy agobiante, es muy estresante hacer noticias en estos tiempos. Sí, cuando los personajes son muy difíciles, hay personas que solamente contestan sí, no, o simplemente no quieren contestar
y la recursividad y cómo Pues es buscar que complicado, la digamos, gente cuente cosas. Digamos, a uno cuando hace entrevistas le dicen, ¿qué debe tener en cuenta? Obviamente, tenga en cuenta lo que el personaje te está diciendo y desde ahí puede construir el diálogo. Pero es complicado, por ejemplo, cuando los personajes te contestan sí o no. Es decir, cuando personajes como el Pío Valderrama dice todo bien, como cuando alguna vez a Caballero durante un ejercicio periodístico en alta mar se encontró con un pescador y fue más larga la presentación de Gozaín primero y después la de Caballero, hablando del momento, del instante, del sitio donde estaba, y le pregunta, ¿y usted, señor, qué hace? Yo pesco. ¿Y cuál es su oficio? Pescador. ¿Y qué estaba pescando? Pues pescado. Y ya, y ahí se acabó la conversación, ¿sí? Entonces, a uno le dicen siempre, tenga a mano datos, tenga a mano referentes, digamos que si la conversación se daña, usted pueda contextualizar y pueda intentar llevar al personaje por algo. Pero uno debe tener en cuenta siempre que uno como que establece el ritmo de la conversación, uno como que privilegia o decide de qué va a conversar, y a veces no es el terreno en el que el personaje se siente cómodo. Entonces también uno debe tener en cuenta cuál es el escenario en el que él se sienta más cómodo y hablar de lo que a él le guste. Entonces yo creo que esa es una premisa como para salvar una entrevista cuando aparece un personaje que te contesta solamente sí o no. Bueno, y en el tema periodístico, por ejemplo, en situaciones dolorosas, una muerte, la cosa de los conflictos, y a veces la gente tal vez en el afán para preguntarle cómo se siente, pues a veces como que se meten demasiado. Uno tiene que tratar de no ser ofensivo con la gente en la forma de preguntar, ¿no? Pero lo que pasa es que la gente pregunta con obviedades, la gente pregunta en medio de una circunstancia de dolor infinito, y no sé, el sentido de las preguntas es absurdo siempre. O sea, ¿qué quieres que estés sintiendo o cómo se está sintiendo o qué es lo que está pasando cuando la cámara está registrando el entorno? ¿Qué quiere que además de ese entorno que la cámara está registrando diga el personaje? Hay un referente muy importante de la crónica colombiana que es Ernesto Macaulay. Ernesto Macaulay decía que uno debería presentarse a un lugar de esos, no como periodista, sino tal vez como un observador más, para intentar capturar como la atención y hacer de la conversación sobre lo ocurrido algo mucho más emotivo que periodístico. Entonces él decía que tenía la estrategia, por ejemplo, de acercarse, pero no presentarse ni preguntar como periodista, sino primero decir, no sé, un vecino mío también pasó por lo mismo. Recuerdo que también tuvo un accidente, y empezar a conversar más emotivamente que periodísticamente. Mire, perdóneme, me estaba acordando, el candidato Vargas Lleras estaba en el estudio de RCN Radio con Yolanda Ruiz y le estaba haciendo unas preguntas cortas, y para él eso era muy chimbo, entonces dijo, no me haga preguntas chimbas, y eso aparentemente pues puede ser que no pase nada, pero tiene ¿qué tanto pasó pero tiene con sus eso? consecuencias, digamos. Claro, porque habla del carácter del personaje. Sí. ¿Por qué uno tiene que ser solemne siempre? ¿Por qué a los personajes serios tienen que llevarlos siempre por la solemnidad? ¿Por qué no intentar descubrirlos en su intimidad, en su personalidad, en sus rasgos, en lo que piensa, digamos? Entonces, obviamente uno tiene muchas maneras de construir un personaje, pero yo creo que también hay que ser claro con el personaje de qué tipo de conversación vas a tener, ¿cierto? Porque también ocurre una cosa, y eso sí es desafortunado, y ocurre mucho, por ejemplo, con las entrevistas radiales, que se engaña al personaje sobre el objeto de la entrevista, y le dicen cualquier cosa. ¿Vamos a hablar sobre qué? No, vamos a hablar sobre, por ejemplo, recuerdo un episodio, el ex fiscal general de la Nación, Mario Borán, era embajador en Egipto. Mientras estaba embajador hubo un atentado, pero paralelamente en Colombia había una investigación en la que él era parte de una investigación. A él lo llamaron y le dijeron que querían su reacción frente al atentado perpetrado en Egipto.
Le hicieron la primera pregunta y después pasaron al tema que realmente al periodista le interesaba, que era conocer su opinión sobre el tema de la investigación. Entonces el tipo se sintió ofendido, engañado. Un personaje que fue Nobel de Paz alternativo, Pérez Esquivel, lo llamaron para hablar del Nobel de Paz que se entregaba ese día, era el Nobel de Paz alternativo. Pero el real interés de Julio Sánchez era saber su opinión sobre por qué había nominado a una señora como Piedad Córdoba, que en ese momento tenía investigaciones por relaciones con la guerrilla de las FARC. Entonces, lo primero que le dijo este personaje es, bueno, ¿y qué piensa hoy de las nominaciones, de la entrega? ¿Y usted no cree que es un exabrupto, le dijo la segunda, que una señora investigada por relaciones con las FARC esté nominada porque usted la nominó? El tipo se sintió agredido y le dijo, mire señor, acabo de regresar de un viaje de Europa, estoy cansado y nunca me dijeron que me iban a preguntar esto, y les colgó. Pero todos los personajes no pueden hacer lo mismo con los entrevistados en Colombia. Imagínese cualquier gobernador, cualquier alcalde colgándole a alguna personalidad del periodismo, madre, lo acaban. Lo acaban. Sí. Porque a veces el personaje, los invitados dicen, no me vaya a preguntar sobre tal tema, o de pronto cosas que están en investigación y que por prudencia no conviene. Sí, pero es que uno puede plantearlo con respeto, es decir, si él no quiere hablar, decirle, bueno, ¿cómo va la investigación por lo menos? Sí. ¿Cuándo se va a resolver? Pero yo creo que uno no se debe abstener de preguntar lo que piensa. Yo creo que eso es un gran error también. Pero también uno tiene que ser honesto en la conversación previa, digo yo, como sobre cuál es el objeto de la entrevista. Obviamente hay un gran riesgo, porque usted, por ejemplo, puede presentar derechos de petición para que le den documentos o para que pueda acercarse a cualquier tipo de información, pero por ejemplo no puede presentar ningún derecho de petición, ningún recurso, ninguna solicitud para que alguien le conceda una entrevista. La entrevista es libre y voluntaria, nadie te obliga a conceder una entrevista. Pero sí, el personaje puede decir, pregunte. Pregunte, exacto. Pues hay libertad. Pero siempre pasan cosas, Juan, o sea, sí. Yo recuerdo algún episodio de un concejal que llamó a don Juan. Juan Gosaín. Juan, mira, ayúdame con una entrevista ahí con tu muchacho. Bueno, listo. Mira, hay un señor allá de Cartagena que necesita una entrevista. Lo entrevistaron, pero resulta que ese personaje estaba como inmerso en una investigación. Y los periodistas aprovecharon que el personaje estaba ahí y le preguntaron sobre eso. Y cuando termina la entrevista, el personaje dice, Eche, ¿y no era para ayudarme? O sea, ¿cuándo una entrevista es para ayudar a alguien? O sea, hermano, depende del personaje, depende del tono, depende de la circunstancia. Pero obviamente, pues sí hay entrevistas para ayudar a los personajes, pero eso ya es esa ya es otra historia. Deme bombo, dicen. Sí, deme bombo, exacto. Hágame sonar, mencióneme. Sonar. Bueno, ahora lo de radio, ¿por qué radio y televisión? O sea, la radio era como más que la cosa figurada, que la gente se imaginaba cómo puede ser la persona que está hablando, como el interlocutor. Y ahora pues con la nueva tecnología, los nuevos formatos tal vez, sí. Entonces hay cámaras en los estudios de radio. Pues yo creo que se ha perdido un poco la magia, digo yo, pero pues nosotros que somos de una saga, de un momento de la radio vieja, evidentemente una definición de radio era construir imágenes con palabras. Sí. Y ahora pues obviamente las imágenes las construye la televisión, entonces pues ya no hay magia, digo yo. O sea, ya no se deja nada a la imaginación. Yo creo que, de todas maneras, la televisión y los estudios no lo son todo. Veo yo, por ejemplo, que hay un gran desperdicio a veces de las cámaras de televisión en los estudios de radio por una razón. Porque, por ejemplo, póngase usted en el puesto de un televidente que ve a los mismos 6 personajes hablando durante la mañana, pero no ve absolutamente nada más en la cabina. O sea, yo creo que sí la radio puede activarse, puede posicionarse, puede tener otros ámbitos con las transmisiones vía streaming o con las transmisiones Facebook Live. Pero yo creo que a la gente hay que darle contenidos. Digamos, si yo hago esas transmisiones, hermano, lo mínimo es que yo tenga personajes. Lo mínimo es que yo tenga gente con la que pueda interactuar en el estudio y que los televidentes vean que hay alguien ahí que reconozca a los personajes.
porque a veces, no sé, muy aburrido, 5 horas, los mismos 5 personajes conversando. Y eso que, por ejemplo, los formatos de los noticieros en nuestro país son de mucha gente, y eso enriquece, o sea, cuando hay mucha gente, bueno, hay variedad. Suponga usted un personaje como el presentador de RPP, que es únicamente él, es una figura así como una especie de Gozaín peruano. Un Pacheco. Pero un Pacheco, pero él habla solo. Sí. Entonces imagínense un personaje, un viejito, además, que no es atractivo, por ejemplo, un señor de barba que habla ya cansadamente, hablando 4 horas solo para la imagen. O sea, ¿qué sentido tiene eso? No, no tiene sentido. O sea, para eso hagamos radio. Yo peleo mucho sobre eso. Igual, la radio está dando un salto fenomenal en los temas digitales. Entonces es curioso que ahora haya un fotógrafo en la radio, por ejemplo, y que sea el fotógrafo el que viaje a cubrir los eventos y no los periodistas, por ejemplo. O sea, bueno, está bien, o sea, las cosas han cambiado. Que haya un departamento digital, que a uno lo saquen de la oficina, por ejemplo, para construir un estudio de televisión en la radio, porque van a hacer productos digitales de televisión para manejar, para mover en las redes. Pues a mí me encanta eso, digamos que hace parte de la nueva naturaleza del oficio, pero no se puede perder en perspectiva que la radio tiene su propio carácter. Y ese carácter se ha perdido hace mucho tiempo, incluso usted sabe, usted fue, digamos, una de las víctimas cuando empezó a hacerse mucho más liviana y mucho más informal la radio, cuando se perdieron las voces. Yo sigo insistiendo que la radio es voz y que las voces deberían tener un espacio más importante en la radio. Ahora habla cualquiera, o sea, sin ser despectivo, pero es que esa es la naturaleza de lo que ahora se hace. Sí, por ejemplo, entonces alguna vez hablando con Luis Enrique Osorio, nuestro común amigo de radio, alguien en una emisora comunitaria dijo, hágame un favor, es que necesito un obrero. Digo, pues, ¿será que va a hacer alguna construcción, alguna reforma allá en la casa? No, es un obrero ahí para que me maneje la consola en la emisora. O sea, la forma de mirar al operador o a la gente que está, sí, pues, claro. como... Pero acuérdense que había un personaje que tenía un noticiero, que llamaba Aquimín. Sí. Algunos le decían aquí mintiendo, pero era Aquimín una figura mítica, indígena, del departamento de Boyacá. Sí. Y ese personaje de vez en cuando ponía un servicio social. Ese servicio social decía, se necesita bachiller bien presentado que sepa escribir a máquina. Y eso era un periodista para él, un bachiller bien presentado que supiera escribir a máquina. Pero... Por eso, ¿de acuerdo? Y por ahí hay muchos personajes todavía que quedaron de esa época. Dios mío. Bueno, muchas gracias, Indalecio. Esperamos tenerlo de nuevo aquí por Vélez, que no sea la primera vez que nos visite. No, ya sé por dónde es el camino. Y tengamos la oportunidad de conversar, porque aquí podemos durar hablando mucho tiempo. Bueno, Juan, muchísimas gracias a todos en el canal, un agradecimiento especial y obviamente pues con el compromiso de volver. Realmente me quedo debiendo un poco más de los desfiles y de los eventos folclóricos, pero espero que el otro año pueda, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Juan, muchas gracias por la invitación. La gentileza aquí de don Mario y la paciencia, porque esta no es una obra usual, pero sí, lo estamos haciendo dadas las circunstancias en el intermedio de un puente hombre, festivo además, en las fiestas, ¿no? Además, Mario, que estuvo hasta entrada a la madrugada trabajando y está con nosotros. Un saludo para Mario. Muchas todos gracias los días de la feria, porque aquí se transmite absolutamente todos los eventos. Muchas gracias, Juan. Gracias.